Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Radio Bahía de Diego de Almagro, Radio Ilusión para Yayay, Catemo y Panquehue y Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta con Fabián Orellana y Luis Valderas. Estimados auditores del programa Frecuencia Oculta, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta edición de nuestro espacio que siempre está explorando los misterios que la historia no nos explica, los mitos, las leyendas, por supuesto también de nuestro país y tantas cosas que obviamente el hombre a lo largo de todos estos siglos ha tratado de buscarle alguna respuesta. Hoy día nos vamos a adentrar un poco en lo que es más propio de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestras leyendas propias acá de la zona central de nuestro país. Parto contándoles que durante los últimos meses se ha estado produciendo una serie de televisión que se llama Mitos y Leyendas de Peñaflor, que dirige Claudio Rodríguez y que cuenta con la participación, entre otros, de quienes están a cargo de la conducción, como Marta Contreras y como Fernando Garrido, quien es el guionista de la serie, que además se ha postulado también a distintos premios nacionales e internacionales y ha sido financiada por el Consejo Nacional de Televisión. Bueno, hay que decir que de esta serie surgen obviamente distintas historias, muchas de carácter tanto míticas como de leyendas, sucesos que rayan en lo paranormal, donde conviven personajes que son muy propios de nuestra cultura de los misterios. Por eso hoy día quiero en esta noche dar la bienvenida a Marta Contreras, quien, como ya dije, es artesana de Peñaflor, de esa zona, conductora del programa, y porque ella ha estado además dentro de su artesanía dándole forma a estos personajes de misterio que son parte de la serie. Y a Fernando Garrido, guionista de la serie, entre otras funciones que también cumple. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Hola, buenas noches. Gracias por esta invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, como guionista de la serie, me gustaría, Fernando, que nos contase un poco cómo fue que se adentraron ustedes en este mundo mágico, en este mundo sobrenatural de los misterios y leyendas de Peñaflor. Bueno, a este proyecto a mí me invita a trabajar Claudio Rodríguez, quien es el productor, y me cuenta sobre una serie de características que tiene como mitológicas en la zona. Además, yo soy de ahí, de Padre Hurtado, he sido vecino toda la vida, entonces siempre he entendido que la zona está habitada y definida por una serie de mitologías que van desde mitologías de carácter histórico con respecto al origen de la zona, así como de origen religioso, en la cual abunda la presencia del diablo, la llorona y una serie de otros elementos que son parte como de la identidad mitológica común de chilena. Y me invita a trabajar me dice que desarrollemos una serie en la cual esta mitología sea plasmada a través de la losa policromada de Marta Contreras. Entonces ahí comienzo yo a escribir este guión y bueno, lo que finalmente terminó siendo la serie. Marta, ¿cómo fueron tus contactos precisamente con estas historias que narra la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor? Bueno, las historias en sí
cuando yo llegué a vivir a Peñaflor, empecé a investigar el origen, un tema cultural mío, y me encontré con estos cuentos que el libro que había escrito Hernán Busto, y muchos de estos relatos, digamos, los cuentos que hay en Peñaflor, tienen mucho en común con los relatos que me he escuchado de niños, que se van repitiendo, como decías tú, que es de toda la zona central, y la permanente presencia del diablo. Además que aquí tenemos una avenida que se llama Camino del Diablo, entonces eso me llamó mucho la atención. Y bueno, y ahí empecé a descubrir estas historias que primero fueron en libros y después fueron los mismos relatos de las personas que estoy conociendo acá en el sector. Bueno, sin duda que durante toda la serie van apareciendo estos personajes y las distintas historias, pero en este aspecto me gustaría, Fernando Garrido, que nos contase un poco cómo fue esto para investigar, para hacer precisamente el guión de la serie, adentrarse obviamente en este mundo sobrenatural. ¿Qué cosas te fueron llamando la atención? ¿Con qué historias te fuiste encontrando? Cuéntanos un poco de aquello. Bueno, nosotros para afrontar la serie afrontamos que hay 3 tipos de mitos en los cuales estaban más a la mano. La recuperación que había hecho Hernán Bustos, así como en general la investigación en torno al mito chileno, que la ha hecho Oreste Plat, y que también la ha desarrollado el folclorismo nacional y la antropología, dan cuenta, por lo menos dentro del Valle Central, de que hay una estructura mitológica. Se podría decir que hay ciertos ejes mitológicos sobre los cuales se va a construir una identidad, y en la cual Peñaflor es súper identificable. Podríamos decir que el vecino principal de la zona de Peñaflor es el diablo, de lo cual habla Marta Monteras, que sea el vecino más ilustre de la ciudad. Claro, porque además es un diablo, personaje que va apareciendo no solamente en Peñaflor, sino que aparece en todos los campos chilenos. Exacto, y está presente en toda la literatura, la mitología, y a través de diferentes manifestaciones, y también me fui dando cuenta mientras iba investigando sobre este personaje, particularmente sobre el diablo, de que también la mitología que estaba asociada a él era una forma también de disfrazar otro tipo de mensajes, porque el diablo no es gratuito, no es simplemente una presencia maldita o una presencia que defina el pecado, sino que también el diablo es una forma también una crítica velada hacia el poder. Si uno se da cuenta de cómo el campo chileno lo identifica, cómo lo señala, cómo lo describe, es un diablo con manta de Castilla, sombrero negro, vestido en caballo, muy cercano a la figura del guaso, y la figura del guaso es la figura del patrón. Entonces, por tanto, uno dice, en realidad cuando se está hablando del diablo, no solamente se está hablando del diablo, sino que estamos hablando del poder. Y si uno lo lee desde esa óptica, el diablo también es una forma que tiene la fuerza mitológica, el poder interpretativo de un pueblo, de señalar dónde están los problemas de ese poder. Y yo creo que en esa clave fue súper interesante poder ir desarrollando y abordando ese personaje. Ahora, Marta, claro, ahí nos contaba Fernando precisamente de la forma más icónica que uno podría, ¿no es cierto?, encontrar este diablo tan mitológico, tan de leyenda, el cual posteriormente tú lo has llevado precisamente al ámbito de la artesanía. Y ahí te quiero preguntar qué clase de influjo, qué clase de simpatía o de atracción ejerce precisamente entre las personas este personaje. Bueno, yo podría hablar en qué me inspiré, digámoslo de esa manera. Bueno, el relato siempre se ha hablado no solamente puntualmente de las leyendas de Peñaflor, sino que de todo el diablo en el Valle Central. Yo desde niña escuchaba estas historias y siempre cuando las plasmé en greda, pensé en un diablo, un hombre alto, delgado, guapo, seductor. Y bueno, la manta de Castilla, como decía Fernando, es característica de la gente que tenía dinero, porque hasta ahora son muy costosas, entonces el único que podía tener ese privilegio era el patrón. Y bueno, y hay algunos relatos también, me acuerdo de niña de la desaparecida Radio Portales de Santiago, cuando hablaban lo que cuenta el viento. Y yo recuerdo muy bien
que lo caracterizaban así también, como aparecen en los relatos de Hernán Busto. Por lo tanto, yo estoy casi segura que esos relatos de esos años, de los años 70, 80, pueden haber salido de los relatos de acá de Peñaflor. Entonces, también asociar, cuando Fernando, mediante el guión, empezó a asociar este tema del patrón del Fundo, que el patrón del Fundo existió acá, que también existió en toda la zona central, también ese imaginario lo empecé a sacar de, no sé, la verdad es que me basé, sin revisar las fotos de los patrones originales, me basé así como en los actores de Hollywood, digamos, para hacer un rostro, así como seductor, porque hay dos personajes, uno es el patrón de Fundo, que está con la manta de Castilla, y el otro patrón de Fundo que está con su traje del 1890, con su sombrero elegante. Me basé más que nada en esa imagen, para ese patrón, en una imagen como más hollywoodense, como más gráfica, y siempre pensando, por ejemplo, hombre de tez blanca, muy español, mientras que los inquilinos eran más morenos, más bajos. O sea, ahí hay también una investigación bien acuciosa con respecto a este vestimenta, asociado también a lo que indicaba Fernando. O sea, también hay una cooperación de ambos. O sea, la propuesta mía frente a lo que dice el guión. Entonces ahí se fueron también arreglando algunos detalles, algunas cosas que nos fueron pidiendo en el guión, y yo los fui arreglando. También propuesta de parte mía. Pero así fue más o menos el proceso de cómo ir creando este personaje de manera estética. Creo que lo logré. Claro. Bueno, Fernando, pero me imagino, y esto también lo hemos visto a lo largo de la serie, ustedes no solamente hablaron del diablo, sino que además se fueron encontrando, obviamente, con otras historias y con otros personajes que también son parte de los mitos y las leyendas de esa zona de Peñaflor y también de la zona central. Sí, no, el diablo siempre recurrimos a él porque además que es nuestro mejor compañero, nuestro aliado en lo que ha sido el desarrollo de esta serie, también es parte como transversal de la mitología nacional y podríamos decir que incluso está latinoamericana, pero en nuestro desarrollo de la serie, claro, la mitología que está asociada al lugar, además particularmente la zona del Valle del Maipo, hay algo que es importante señalar. Es una de las primeras zonas que empieza a consolidarse desde el principio de la República. La iglesia del Niño Dios de Mayoco, que está ahí en Mayoco, es la tercera parroquia que se funda en Chile. Entonces el enraizamiento que tiene la zona en lo que podríamos decir en el mesticismo, en el mestizaje nacional, es súper profundo. Uno de ellos, y hay metodologías que incluso no tienen asidero probablemente en la historia, pero sí son historias que con la India Millaray, que el primer capítulo que yo creo que ya se emitió, la historia de la India Millaray, es la historia de supuestamente, según un relato que encontramos en el libro de mitos y leyendas de Peñaflor, era la India que era la esposa de Mayarauco, y ella es de los primeros promaucaes, los primeros picunches que ven al llegar los españoles en 1541, cuando empiezan a entrar en Santiago a través del Cerro San Cristóbal, Santa Lucía. Entonces tenemos esa mitología, y que también explora la relación de cuál es la relación con la explotación, el sacrificio, qué significa encontrar a otro. También tenemos a Manuel Rodríguez y los hermanos Carrera, que también son parte de la mitología como republicana, que también es propia de la zona, porque la habitaron, porque hay antecedentes históricos, porque están sus casas ahí, porque están sus propiedades, porque todavía está la huella de su paso por la historia. Entonces, claro, el abordaje de la serie tiene tanto como desde el lado de lo fantástico, como desde el lado de la leyenda popular, que es lo que trató de centrarse.
Bueno, Marta, ¿qué tan enraizado se encuentra en la comunidad, por ejemplo, el tema, como lo hablaba Fernando, de la India Millaray, que también forma parte de la tradición cultural que tienen ustedes? Cuéntanos más detalles acerca de este personaje, cómo se relaciona con la vida hoy día, cómo lo recuerdan. El desarrollo voy a hablar un poquitito de lo que fue el desarrollo de la historia, porque fue cambiando, porque habían relatos de la India Millaray en este libro, pero al trabajar con la gente del sector, ellos no asimilaban mucho a la India Millaray, más lo tomaban como la Llorona, ellos así lo asimilaban como la Llorona. Y ahí Fernando fue el que, después Fernando va a explicar el tema de cómo asimiló esto la Llorona con la Millaray. Pero es que ahí hay un tema también histórico que, como siempre ha sido poco reconocido nuestro pueblo originario, hay poco conocimiento histórico, digamos, de esa parte. Pero es súper interesante porque todo el sector, todo lo que Peñaflor antiguamente se llamaba Curamapu, ya que es una palabra mapuche que creo que significa gente en la piedra, algo así, Curamapu. Entonces, después al españolizarse se llamó Peñaflor, pero esta historia, yo creo que en cierta forma, si la gente no la conocía, solamente aparecía de manera popular en este relato, se hizo un reconocimiento a los pueblos originarios, porque la historia, la leyenda que se cuenta de la India Millaray es súper acorde a lo que siempre se ha conocido como es la historia mapuche, hasta nuestros días. La resistencia que ellos tuvieron, el valor como mujer que ella tenía al querer, desde su punto de vista indígena, de mujer indígena y de pueblo, prefirió ahogar a su hijo en el río que dejárselos para que fuera esclavo de los españoles. Hay bastantes lecturas ahí que son súper interesantes. Y yo al hacer la figura también me encantó hacer la India Millaray, porque era hacer una mujer enojada, sí, claro. Caracterizarlas de esa manera, ya salirme un poco del monito de Gredo simpático, ya fue bien interesante. Encuentro que esa es una de las historias que yo creo que siento que hay mucho más por abordar ahí, para poder reflexionar mucho más sobre ese tema. Sí, pero yo quisiera saber, si o Fernando o Marta me pudieran contar, ¿en qué momento el tema de la India Millaray se transforma en una leyenda y pasa a ser algo sobrenatural, quizás por decirlo de alguna manera? Lo que pasa es que hay un proceso de hibridación, se podría decir. La India Millaray también está presente como en la imaginería de lo que entendemos como los mapuches. Está presente también no solamente en Peñaflor, sino que está presente en otras partes de Chile. Lo particular de nuestra historia, o de lo particular de la leyenda que nosotros analizamos y tratamos de retratar, es de que luego esta India Millaray, que hace su sacrificio al ahogar a su hijo para no entregárselo a los españoles, luego permaneció como en la cultura popular de Peñaflor, de que la India Millaray tenía por costumbre, por tanto, llevarse a un niño cada uno de los veranos en el río que cruza la ciudad y en la temporada estival. Entonces también sirve como una mitología histórica, pero también era una forma de pedagogía para enseñar a la gente que tuviera cuidado con cómo utilizaba el río. Porque ¿qué quedó finalmente? ¿Cuál era la enseñanza que dejaba la historia de la India Millaray? Es de que la India Millaray, luego de haber hecho su sacrificio, se aparecía una vez al año en el verano a llevarse a un niño en el río y ahogarlo. Entonces también tenemos que ver cómo el mito cumple diferentes funciones dentro de la comunidad política en la cual está inserto. El mito también nos dice, por un lado, cuál es el dolor de un pueblo, cuál es su sometimiento, pero también nos explica a sí mismo una forma de poder enfrentar el mundo y de tener cuidado con él. Por eso es tan importante la mitología, no como mero folclorismo, sino también como una forma de sabiduría popular. Yo creo que esa es la forma en que nosotros lo abordamos, y esa es la forma como en la cual adquiere su mayor potencia.
porque si no sería simplemente una anécdota graciosa y colorinche, y que se agota en simplemente ser dicha. Pero no, tiene un significado más trascendente, se inscribe dentro de una forma de entender cómo se desarrollan las cosas en un mundo. Bueno, recuerdo que estamos aquí en Frecuencia Oculta conversando con dos de los participantes y gestores de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor: Marta Contreras, artesana, conductora del programa; Fernando Carrillo, guionista, productor de la serie. También menciona a Claudio Rodríguez, quien es el director de la misma. Y hoy día estamos abordando precisamente la parte más profunda, quizás, de todo lo que significó hacer esta serie. Marta, bueno, hemos hablado de la India Millaray, hablamos ahora también de otros capítulos que tuvo esta serie precisamente, donde se siguen abordando estos mitos y leyendas. ¿Qué más en el proceso de investigación te ha llamado a ti personalmente la atención y que también signifique un poco que no pueda tener una explicación, por ejemplo, para los habitantes de este sector de Peñaflor? Bueno, yo creo que uno de los temas también súper interesantes era el tema de los próceres, que se le llamó así al artículo, el tema de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez. José Miguel Carrera con el tema de la supuesta casa que existió aquí en Peñaflor, que era una casa de paso, que todo el mundo la conocía y hace un tiempo atrás se demolió. Entonces también esa temática es muy muy interesante para la gente, bueno, la gente antigua que la conoció, los que la conocimos, y la gente, los jóvenes que no la conocieron, pero saben, todo el mundo sabe que existió esa casa, pero nunca fue reconocida de manera formal, legal. Siempre existía esa leyenda de que estuvo o no estuvo, y bueno, y ese capítulo trata de investigar cómo fue adquirida, quiénes vivieron ahí, qué relatos se podrían ir contando. Fue bastante interesante conocer a la viuda del último dueño, hablar con ella, conocer sus relatos, el cariño que le tenían a la casa, y bueno, y que la gente, cuando se habla de este tema, por ejemplo en Facebook, cuando se abre este tema de la casa de los Carreras, toda la gente opina, es muy potente. Todos lamentan que se haya demolido la casa, pero queda esa duda: ¿estuvo o no estuvo José Miguel Carrera con su señora Mercedes? ¿Estuvieron o no estuvieron? Entonces yo creo que la serie lo aborda así, con ese interrogante. No creo que sea para romantizar el tema, sino que para poner esa duda, y que la gente, yo creo que, pienso personalmente, para que investiguen por su propia cuenta. Siento que, por ejemplo, también Manuel Rodríguez también, acá hay una callecita pequeñita, una vuelta que da cuando se viene, hay un camino que se llama Camino Guanaco, que era un fondo, antiguamente era una entrada privada, y la vueltecita se llama Manuel Rodríguez. Yo supongo que le pusieron ese nombre porque dicen no tanto las leyendas, pero también en la historia de Chile dice que él circulaba por este camino que estaba cercano al río, y ese era uno de sus desvíos, por donde él corría de manera para esconderse de los españoles y en su papel de espía. Hay algo de cierto, hay algo de leyenda. Me gusta mucho ese juego porque, como decía, si yo hablo de Manuel Rodríguez aquí en Peñaflor, todos lo identifican. Como dijo Fernando, también toda esta zona está muy arraigada a eso, o sea, no tanto de leyenda, sino que de un tema histórico. Podemos decir, sí, aquí anduvo Manuel Rodríguez, sí, aquí anduvo José Miguel Carrera, y eso está bien. Las personas por las que yo he escuchado, las que he conversado, lo tienen bien marcado. Lo sienten como parte de Peñaflor. Eso es como bien bonito. Claro, bueno, y en este aspecto, Fernando, a ti que te tocó hacer el guión y hacer también parte de esta investigación, ¿qué mirada le das, obviamente, a esta parte que tiene mucho que ver con la historia de Chile, pero que se mezcla con lo otro, como es la presencia de estos héroes, de estos próceres acá en esta zona? Y hay que decirlo también porque además los próceres es parte de un capítulo también de la serie. Sí, como bien narraba Marta, ya no es solamente un mito, sí, está el Astral de Talagante, el monte, están las propiedades de los Carreras,
Existe un trabajo de museo y de rescate de memoria histórica súper importante en la zona. La zona también probablemente es el Valle del Maipo y todo lo que significa esa zona era sumamente estratégico para el paso entre Curacaví y Valparaíso. Entonces la existencia de estos fundos o de estos o del traspaso constante de estos tipos a través de estas tierras también se obedece a una cosa del destino, algo militar. Está todo amarrado. Y asimismo también alberga también una mitología popular y una idea de autoidentificación, porque también a través de la mitología popular existen ideas de fantasmas asociados a las carreras, de elementos mágicos que ocurrían con Manuel Rodríguez. La gente lo siente como propio, la gente sabe sabe por lo menos que más antigua del lugar, asume que se escondían en los cerros. Y es bonito también ver cómo también la identidad de un pueblo va modelando y va generando sus propias formas de entender la historia. Más allá de los discursos oficiales, más allá de la efeméride, más allá de la escuela y su influencia, la gente va tornando como propio la existencia de estos personajes. Porque también en estos personajes está contenida, no sé, Manuel Rodríguez y una chispa de lo insensato, de lo atrevido, de lo poético, de lo bello, de la fuerza de vivir. Y también la gente se ve reflejada en aquellas representaciones. Entonces la idea de que el tipo se disfrazaba y aparecía en el monte, y luego estaba en Talagante, o atravesaba hacia Curacaví, estaba en Valparaíso, o luego se le veía yéndose al sur. Hubo y hay una enorme cantidad de chilenos que en esa historia, que en esa representación de Manuel Rodríguez se ven identificados y lo asumen como un valor. Claro, sin duda tiene ahí varias aristas, varias formas, varias miradas, toda esta historia que estamos conociendo hoy día a propósito de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor, pero esta vez con Fernando Garrido y con Marta Contreras, que son precisamente dos de quienes han tenido parte en esta serie, acá en el programa Frecuencia Oculta de Chilena FM. Recuerden además que estamos en transmisión con Radio Bahía de Diego de Almagro y también Radio Ilusión de Yay Yay, que retransmite nuestro espacio. Fernando, Marta, los voy a invitar a una pausa y enseguida retornamos con más de esta serie Mitos y Leyendas de Peñaflor y también la otra mirada que ustedes le están dando, muy valorada, por supuesto, a esta serie. Así que los invito a una pausa y volvemos en instantes. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, Radio Ilusión de Yay Yay y Bahía de Diego de Almagro, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender y no ha podido resolver hasta nuestros días. Frecuencia Oculta. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta. Estamos de regreso en esta edición de Frecuencia Oculta a través de Chilena FM de San Antonio, Radio Ilusión de Yay Yay y Radio Bahía de Diego de Almagro. Les recuerdo además que siempre estamos en nuestra plataforma de Facebook que lleva el mismo nombre del programa. Y hoy día precisamente estamos basados y hablando de una serie de televisión llamada Mitos y Leyendas de Peñaflor, que en 6 capítulos recoge los aspectos más importantes relacionados con lo que son las creencias, el patrimonio, la cultura popular de esta zona precisamente. Y hemos hablado de personajes tan icónicos como la India Millaray, como los próceres que vivieron en esta zona. Hablamos de Manuel Rodríguez, hablamos de José Miguel Carrera, hablamos del Diablo, que es otro personaje que siempre es tan transversal y universal en todo nuestro país, con todo lo que significa en el ámbito cultural y también en el ámbito social, tal como lo han explicado nuestros invitados, que en esta oportunidad son Marta Contreras, quien es artesana de profesión, pero además la conductora del programa, y Fernando Garrido, guionista de la serie, entre otras funciones que le ha tocado hacer. También nombramos a Claudio Rodríguez, y bueno, ya muchos más que obviamente han sido parte también de la producción de la serie, pero son por lo menos con quienes hemos estado en contacto.
Bueno, uno de los temas que también hablábamos en el programa tiene que ver con los mitos, con las leyendas, con las creencias populares. Y hay un capítulo que no deja de llamar la atención. Se llama El Tesoro. Y el tesoro efectivamente también es parte de nuestras creencias. Siempre uno anda como pensando en algún tesoro, en algún entierro por ahí. Cuéntanos un poco, Marta, cuál es el contexto que tiene este tesoro en esta serie de mitos y leyendas de Peñaflor. Bueno, la leyenda del tesoro también se podría asimilar, como decías tú, a los entierros. Hablemos de los entierros como los tesoros, o sea, hablemos también del entierro. Fernando pueden ahondar más en ese tema, pero por lo que yo entiendo también asociémoslo a los piratas, cuando hay tesoros escondidos. En este caso, esta leyenda está insertada dentro de lo que es el trapiche que es popularmente conocido como el balneario más popular que existía en la época. Hablemos de hace unos 20, 30 años atrás en Chile. Es un balneario muy, muy conocido, y bueno, el sector del Trapiche digamos que es parte del humedal que tenemos acá en Peñaflor, y supuestamente esta leyenda habla de que dos soldados talaveras, que eran los soldados españoles, se arrancaron de estos del ejército y se robaron un tesoro, y lo estaban enterrando en este sector del Trapiche, que suponemos que era un sector muy aislado, muy húmedo, me imagino yo oscuro, porque está entre los ríos. Y estaban enterrando este tesoro, y había un niñito, digamos un pelucita de la época, paseando por ahí, y los encuentra y los ve, y estos tipos lo pillan. Está ahí espiando lo que ellos estaban haciendo, enterrando este tesoro. Entonces este niño, para hacerle alguna escaramuza, le apuntan con sus armas, y bueno, él estaba con un perrito y matan al perrito como escaramuza. La leyenda dice que este perrito después pulula por el sector en donde aparece este perrito, donde aparece el perrito. Se dice, la leyenda dice que es un perrito blanco que está en este sector, y que es ahí donde está el entierro, donde está este tesoro. Este tesoro que supuestamente son joyas o oro, no sé, de la época. Yo me imaginaba un cofre enterrado en algún lugar que está en este sector. Ahora, la leyenda en sí en la serie está enfocada desde otro punto de vista también, que es la búsqueda de un tesoro, entre comillas, que es el tesoro que nosotros buscamos. Ahí Fernando, que es el guionista, con Claudio, estuvieron ideando ¿Estuvieron buscando el tesoro ellos o no? ¿Estuvieron buscando el tesoro, no? Claro, ellos buscaron este tesoro. Fernando puede hablar más en detalle de esto, pero como yo lo viví, fue una experiencia bien, bien bonita, porque estos chicos de Pelvín es un sector, es el sector rural que existe acá, es como un sector que está detenido el tiempo ahí, el sector rural de Peñaflor. Entonces, muchas personas que participaron, bueno, casi todas las personas que participaron en estas series son de Pelvín. Estos chicos participaron acá buscando este tesoro, que es como que se contemporaneizó, sacándolo, trayéndolo a la época actual, en donde ellos buscan este tesoro en distintas partes de Peñaflor. Andan en sus bicicletas y lo buscan el tesoro. Y bueno, para no contar toda la historia completa, porque lo mejor es que la vean, creo yo, ellos buscan un tesoro. Yo también interactúo con ellos, en donde vamos buscando los tesoros, que en el fondo tesoros son como lo tenemos a nuestra vista. Es como una quimera, pienso yo. Como digo, Fernando puede hablar más de este contexto, pero sí. Yo en cuanto a la figura puedo detallar que fue súper interesante, por ejemplo, buscar hacer las figuras con el traje de los calaveras,
afortunadamente tenemos internet, entonces tenemos acceso a mucha información, y hacer el detalle de, bueno, también captar los rostros de las personas, hacerlos con estas expresiones, apuntando al niño, el perrito blanco, yo creo que el perrito blanco es como un símbolo. Yo recuerdo que era un perrito blanco, entonces es un perrito muy inocente, que es como el símbolo de la inocencia, lo sentí así, parece que es como destacable. Como decía, hacer los uniformes, me encanta ese tema histórico, o sea, también tiene algo de, así como como hablábamos del tema de histórico de los Carrera Mano Rodríguez, también hay una investigación histórica con respecto a eso. Aparte del imaginario que yo pudiera tener con respecto a la historia, o sea, yo lo tengo en mi mente y plasmarlo en la greda es como súper es como llevar la fantasía y también tener este relato actuado que es con los niños, o sea, ahí hay una idea súper interesante que creo que Fernando la llevó, está muy bien relatada. Ahí Fernando puede, como digo, dar más detalles de su trabajo. A ver, Fernando, obviamente que ahí está el trabajo tuyo de investigarlo y a los relatos. Cuéntanos un poco cómo te enfrentas tú con esta historia del tesoro, cómo llegas, ¿no es cierto?, a las fuentes y qué es lo que te ha llamado la atención de aquello. Bueno, la historia del tesoro que está narrado también en muchas de las leyendas de la zona. También, al igual que en el resto del país, la idea del tesoro no es algo tan propio de Peñaflor. Yo creo que cada zona, cada lugar tiene la mitología de un valor perdido, de un tesoro, de algo por encontrar, y que también sería la fuente de la riqueza para a veces el poder que no logramos entender. Entonces, la leyenda del tesoro particularmente tiene de eso. Es la historia de este niño, se supone, como primariamente lo encontramos, que habrían sido estos soldados talaveras que, arrancando ya una vez derrotados por las tropas patrióticas durante el proceso de independencia, habrían arrancado junto con las joyas que se llevó Casimiro Marco del Pont, y en su vida hacia San Antonio para arrancar de Chile, uno de sus cofres habría sido enterrado por estos hombres a orillas del río, y este niño que lo ve, luego vuelve a casa y queda enfermo durante muchos días, y hay una gran crecida del río que borra todo vestigio de lo que era la geografía que lo rodeaba a este río, y por tanto donde estaba el tesoro queda perdido para siempre. Y si la gente en su casa puede dar cuenta de que esa historia del tesoro perdido, la historia de algo que encuentra y luego se va entre las manos, es algo presente como en el imaginario popular de los chilenos. Y la idea de la desgracia, de lo imprevisto, de cómo se va perdiendo lo que está a la vista. Entonces el tesoro también representa un poco eso, representa también eso, la esperanza de que en un golpe de suerte toda tu vida puede cambiar, y luego cuando tratas de alcanzarlo también se te va entre las manos con la misma facilidad con la cual llegó. Creo que en ese sentido la historia del tesoro, si bien es parte de la mitología y de la historia de Peñaflor y de su folclore mitológico, también es parte como de la historia de todas las localidades. Yo me imagino que casi todas las localidades de este país deben tener su tesoro oculto. Sí, la verdad es que es cierto eso, sí. Y nosotros interpretamos de que ese tesoro, a través de la búsqueda de estos niños, y en relación con la Marta, nuestro mensaje es que, nuestra relectura es que ese tesoro es la tierra misma. Ese tesoro que tanto añoramos, buscamos y nos desesperamos porque en el fondo es el lugar mismo que habitamos. El tesoro es estar ahí, es estar en Peñaflor, es valorar que es algo importante estar ahí.
Bueno, les recuerdo que estamos en esta edición del programa Frecuencia Oculta junto a Fernando Garrido, guionista de la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor, y Marta Contreras, artesana y conductora del programa. Y estamos a través de los distintos capítulos, que son 6, que tiene la serie, desentrañando un poco los misterios, los mitos, las leyendas y todo aquello que obviamente necesita probablemente más de alguna explicación y que se narra muy bien en la serie. Hay otro capítulo, Fernando, que me llama mucho la atención por el nombre que tiene, que es La Tentación, y que me gustaría un poco saber cómo fue que ustedes lo abordaron, cuál es la fuente, de cómo se basaron, cuál es la historia que está detrás de este capítulo específicamente. Claro, es una historia más... es una historia basada en una mujer campesina que se llama Zunilda. Y es la historia de la tentación, la historia de una mujer que, por sus características de clase, por ser una campesina pobre, probablemente bajo el régimen de la hacienda, ella estaba enamorada de él y ya había cumplido más de cierta cantidad de años. Estaba hablando de que a principios del siglo en Chile la esperanza de vida era de 44 años, entonces tener 20 años ya era que se te había pasado la vida. Entonces, caminando por este camino que conduce hacia el Valle de Pelvín, el cual rodea un cerro particular que se le llama el Cerro de la Virgen, que se le llama Cerro de la Virgen es por esta leyenda que yo les digo, ella se habría encontrado con el diablo, por este ser de poncho, pata de Castilla, de negro, alto, el cual le ofrece, a cambio de un pacto, cambiar su suerte. Y cambiar su suerte significaba tener también al hombre que ella amaba, y que era un hombre inalcanzable, y que probablemente era el patrón, inalcanzable para una mujer de su condición y de su clase. Y en el momento en que ella estaba a punto de firmar el pacto, ella se ve cae en razón del error que ha cometido, por su egoísmo, por su falta de fe, por su falta de virtud, y abjura de este diablo y permanece ella como se vuelve como una devota de la Virgen. Y este tema de la tentación, más allá de lo que puede ser la historia, que puede ser bien simple si uno lo piensa como el relato lineal, tiene mucho que ver con cómo asumimos lo fantástico, como también como nos alecciona moralmente, como este diablo no solamente nos castiga, sino que también nos tienta, no solamente nos persigue o martiriza, sino que también nos ofrece las señales en el camino para poder caer, para perder la virtud, para entregarse al pecado, al egoísmo. Entonces, y volvimos sobre lo que hemos hablado, y creo durante todo este capítulo, es que también la mitología termina siendo una forma de pedagogía, y termina siendo una forma en la cual el propio pueblo y la propia comunidad termina dándose mensaje a sí misma. Yo así lo veo también. Marta, ¿y cuál es el recuerdo o cómo hoy día la sociedad actual, la gente en la cultura popular asimila esta historia de la tentación? ¡Ay, qué buena pregunta! La tentación es un poco... se ve una historia súper corta, simple, pero es bastante profunda. Yo la entendía y no la entendía, porque lo que proponía... Lo que se leía era una cosa y lo que proponía Fernando era algo más profundo. Yo siento que las personas lo pueden tomar como la ambición, es como la ambición castigada. Y tanto por desear algo que no sé si es desear algo que no te corresponde, pero desear algo inalcanzable. ¿Por qué no conformarse, entre comillas, con lo que a ti te toca? O también es como una rebeldía, también podría ser. Una rebeldía, ¿por qué me tengo que conformarme con lo que me toca? ¿Ya? Yo creo que ese es como más que nada el pecado. Lo analizamos desde este punto de vista también. Como que se le castiga el querer aspirar a más. ¿Cómo puede ser pecado también?
pero también se puede ver también desde el punto de vista religioso popular, de la religiosidad popular, no del religioso en sí, cómo yo tengo que portarme bien para que también me vaya bien. Eso también tiene que ver con la devoción a la Virgen. También ver cómo este cerro, el Cerro de la Virgen, como muchos cerros que hay en muchas ciudades, tienen en su cima una imagen grande, muy grande de la Virgen, se puede ver desde todo el valle. Y ella domina todo el valle, entonces también un poco yo siento que es como también para poder darle una significancia de que la Virgen nos protege y tenemos que portarnos bien, pese a cualquier tentación que pudiéramos tener. Podríamos trasladarla a estos tiempos a las tentaciones de cualquier tipo, tentaciones de cosas económicas, tentaciones carnales también, como le pasa a esta mujer, ambiciosa, todas estas ambiciones, y aprender a ser humilde. Yo creo que eso también puede ser como la enseñanza que podría darse ahora, tener un poco más de humildad y no sé, como dije delante, no sé si conformarse con lo que uno le toca, sino que poder ser feliz con lo poco que uno tiene. Yo creo que eso es lo que podría la gente aprender en este caso. Claro, son, digamos, las distintas formas en que las leyendas y los mitos, no solamente en Peñaflor, sino que en distintas ciudades del país, se van como teniendo los mismos personajes, las mismas historias prácticamente. Bueno, hemos estado recorriendo los distintos capítulos de la serie y hay otro ya con el cual ya estamos casi en la parte final, no del programa todavía, pero sí de lo que hemos analizado, como es La carroza del patrón. Marta, me gustaría que me contaras un poco el contexto de esta historia, cuál es el mito, cuál es la leyenda que está detrás precisamente de esto llamado La carroza del patrón, que vuelve un poco a llevarnos a esta cultura propia de los campos y de la hacienda, como muy bien lo relató Fernando antes. Sí, bueno, es muy interesante esa historia, tiene harto en qué buscar. Mira, esa leyenda aparece en este relato de recopilación de Hernán Bustos, pero también yo la escuché de parte de uno de los lugareños, que fue don Baldomero, y esto fue mucho antes de yo conocer a Claudio, a Fernando y juntarnos para el proyecto. Y a mí me llamó mucho la atención, o sea, digamos que este proyecto es como que es la culminación de un pequeño deseo que yo tenía de hacer estas leyendas, pero el destino nos llevó a juntarnos con la productora y poder realizarlo. Bueno, don Baldomero a mí me contó que él había visto esa carroza. Él me dijo, yo la vi, o sea, cuando yo escuché eso de él dije, oye, pero qué fantástico. Me dijo, yo vi cuando la carroza iba elevándose hacia el cielo. Y nosotros después en la investigación, o sea, la carroza era una carroza de 1880, digamos, o comienzos del siglo XX, y este caballero en siglo XXI me decía, yo vi la carroza que se elevó hacia el cielo con los caballos que le salían fuego por las narices y los ojos, y ya adentro iba el diablo riéndose con el patrón. Ese patrón murió a comienzos del siglo XX, entonces son historias que yo digo, este imaginario que tiene la gente, el pueblo, es súper rico. Entonces yo me metí en eso y estéticamente hacer esa carroza fue un gusto que me di. Siento que ese relato es uno de los más fantásticos, además que llevado al contexto histórico, hablemos que el patrón era Patricio Larraín Gandarilla, ¿ya? O sea, existió ese patrón Fernando, al final, ¿eh? Sí, por supuesto. Toda esta investigación que hizo Fernando fue un buen complemento, porque ahí es donde casaban todas las historias. Patricio Larraín Gandarilla fue el patrón de este gran fondo que existió en Peñaflor, que conformaba parte de Peñaflor y parte de Pelvín. Pelvín, como dije antes, es un sector rural que está pasando el río Mapocho. A nosotros no nos llega el río Mapocho, no el mismo río Mapocho que está en Santiago Centro, sino que es un río más rural, más pura el agua también.
Entonces, todo este fondo estaba, frente al Cerro La Virgen y después se trasladó pasado el río. Entonces, todo este poderío que tenía este caballero fue asimilado a lo que es el diablo. Hay también una historia bastante interesante, también arraigada al tema histórico, que fue la construcción del túnel Mayarauco. Mayarauco es un valle que está pasado Pelvín, está Peñaflor, que es el valle, está Pelvín, que está pasado el río, está Mayarauco, que es la cuesta Mayarauco, que es muy conocida. Pasado esto está el valle Mayarauco. Entonces este hombre, con su visión él era un tipo muy importante, y sigue siendo importante. Él era un hacendado, fue diputado de la nación, fue 2 veces diputado, entre otras cosas, y hizo muchos adelantos, y uno de los más grandes, a ver este canal de Mayarauco, que perforaron la cuesta por abajo de los cerros con dinamita de ese tiempo, e imagínate todo hacia finales del siglo XIX, hacer esta obra, que era una obra de ingeniería tremenda, tanto para Chile como para Sudamérica. Entonces la gente le atribuía poderes mágicos a esto, y que tenía pacto con el diablo. Aparte de que era muy rico, entonces toda esta riqueza, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo pudo hacer este túnel? Imagínate que en ese tiempo, ¿cuánta gente falleció en la construcción de ese túnel? Toda esta cosa misteriosa que tenía, ¿cómo podía él sacar agua del Mapocho y llevarla a este valle que estaba lleno de sectores secanos, de rodorrulo, y no había agricultura? Entonces él fue el que llevó toda esta agricultura al valle. ¿Cómo pudo hacer este túnel? ¿Cómo lo dinamitó? Entonces decía la leyenda que este patrón, don Patricio, había hecho pacto con el diablo, y que el diablo lo venía a visitar en esta carroza. Y esta carroza de repente se elevaba al cielo, como me decía don Baldomero, y que él la había visto elevarse al cielo. Entonces, imagínate, todo ese imaginario que tenía don Baldomero, que son historias seguramente que él escuchó de su papá, de su abuelo, quizás, no sé, porque él también, don Baldomero, que es un personaje también importante dentro de la historia, él viene de un pueblo. Fernando puede dar más detalles de eso, porque no me acuerdo los nombres, pero viene, creo que del sector de Alhué. Entonces también traía todo un imaginario de lo que es el diablo en el campo cristiano. Y claro, y hacer escena con este patrón, también, que iba con un conductor de la carroza también vestido de negro, es súper interesante. O sea, como digo, el relato de este caballero, que era él es muy campechano, muy de campo, y con sus palabras, con su idioma, contar esta historia que yo la viví como 3 veces, porque la viví leyendo el libro, primero de boca de él, leyendo el libro, y después en el guión, y después hacer también la carroza. Fue muy bonito para mí ver esta carroza, a pesar de que es un tema medio diabólico. Sí, claro. Pero a lo mejor ahí Fernando nos puede aportar quizás la otra parte de la investigación. Cuéntanos, Fernando, un poco cómo abordaste esta historia, cómo obviamente la presentaron ustedes, y con qué sorpresa, si que te encontraste con algo o qué te llamó la atención. No, a mí, más que la historia y la leyenda misma, yo creo que la historia, la real realidad, es la que más me impresionó. Porque yo, hasta antes de involucrarme en este mundo, yo no tenía idea de este túnel que hace Patricio Larraín Gandarilla, que habla Marta, y que buscando e investigando me encuentro con una memoria del Ministerio de Obras Públicas, en la cual se hace un análisis de las grandes obras hidráulicas de la historia de Chile, y se indica el canal de Mayarauco como uno de los más eventos, como una de las obras de la historia hidráulica chilena más importante del siglo XX. No hay que olvidar que el Centro de Estudios Hidráulicos también se encuentra en Peñaflor, dado de lo importante que fue la creación de este valle, la creación de este canal. Y este hombre, este tipo, este ser poderoso, se cuenta la leyenda que ni siquiera es joven, sino que en un viaje a Europa, cuando él ya tenía como 50 y tantos años, él se da cuenta de que los italianos están bombeando están sacando agua desde Suiza, a través de los Alpes.
¿Y cómo lo hacen? Están cavando túneles con unas máquinas especiales y él dice que eso mismo se podría hacer en Chile. Y como se calcula el declive desde donde iba el Mapocho, y él ataja justo que pasa el Mapocho por afuera de su propiedad. Entonces le quita una parte considerable al Mapocho, crea esta red de canales, y luego este canal lo sumerge debajo de un cordón montañoso para luego volver a aparecer 3 kilómetros más allá en el valle del Valle Arauco, el valle del cual habla la Marta. Pero esto no fue de un día para otro, sino que también tuvo muchas vicisitudes, se demoró 20 años en hacerlo. Y lo logró entre 1873 a 1893. Y al día de hoy, al año 2021, el Valle del Mayarauco probablemente de la zona central sea el valle más próspero y más rico que existe, por la obra que hizo este tipo en el siglo XIX. Entonces el poder, imagina lo que es tener de un día, de contratar esta obra y luego tener este valle que al día de hoy alberga 4.700 hectáreas productivas. Imagínense el enorme poder que alcanzó este tipo, Patricio Larraín Gandarilla, una vez terminada toda esta obra y consolidado su influencia en la zona. Entonces esto hizo que sobre su figura se dibujara un manto de misterio y de distancia que también yo creo que al propio mundo patronal le ayudaba, porque le hacía mantenerse esta distancia, cierto miedo, cierta idea sobrenatural sobre el origen de su poder, cierta legitimidad, y también también veían con cierto desprecio estas historias que el pueblo organizaba en torno a ellos. Es más, hay una anécdota que nos contó uno de sus descendientes, de Patricio Larraín Gandarilla, es que en el momento en que se termina de hacer este túnel, con el cual se consolida todo el trabajo de una vida de Patricio Larraín Gandarilla, y viene el diablo a cobrarle su parte, a cobrar el trato que había hecho, y el patrón lo manda al carajo. Es decir, el patrón tenía tal poder, era tal su nivel de influencia, que incluso podía mandar al carajo al diablo. Entonces también eso habla también de cómo el mundo que circundaba a este tipo Patricio Larraín también lo ejemplificaba y lo exponía como con un poder sobrenatural. Y de ahí que venga la idea de que este patrón se salía a caminar con el diablo, porque también era inverosímil en el siglo XIX, estamos hablando de un siglo XIX donde no existía ni la penicilina, un tipo pudiera hacer una obra tan faraónica y acumulara tanto poder. Entonces la idea del pacto con el diablo, insisto, sigue estando muy relacionado la idea en cómo vinculamos la idea de la maldad con la idea también de lo sobrenatural. Bueno, sin duda han sido episodios bien interesantes los que relata la serie Mitos y Leyendas de Peñaflor, que se hizo gracias al Consejo Nacional de Televisión con la productora de contenidos culturales de Cars Cine. Bueno, yo a Marta y a Fernando les quiero agradecer que hayan participado con nosotros en el programa Frecuencia Oculta acá en Chilena FM, Radio Ilusión de Yayay, Radio Bahía Diego Almagro, y nos quedamos unos minutitos finales nada más para que nos dejen sus conclusiones, así que me quedo contigo, Fernando, para una conclusión ya final al terminar el programa de hoy. ¿Qué te dejan esta historia? Cuéntanos un poco. A mí particularmente lo que me dejan esta historia es la relevancia que tiene el mito, sobre todo yo creo que en un mundo en el actual en donde somos tan concretos y en donde se confunde ser realista o ser consistente con ser deslavado, con ser insulso. Y yo creo que el mito también es una forma de poetizar la existencia, es una forma de leer al mundo y de entenderlo desde otras claves que no sean simplemente el poder, la opresión, o que no sea simplemente el dinero, sino que también vincula lo sobrenatural, lo místico, lo trascendente, y en el humor, en el deseo. Entonces, a mí lo que me ha dejado este trabajo es también reencontrarme con toda esta mitología que yo probablemente la supe desde niño, y
y que también es parte de muchas localidades de nuestro país, porque al hablar de La Llorona, al hablar del diablo, al hablar de los próceres, al hablar de los tesoros perdidos, al hablar sobre todas estas cosas, en realidad cuando hablamos de Peñaflor estamos dando una idea de un pequeño mundo, porque también es similar al mundo de los distintos valles y de las distintas localidades de Chile. Y quizá el encontrar que en esta pequeña zona, con esta población tan particular y con un mundo de mitos tan definido, también ser una muestra como a escala también de lo que es Chile. Claro. Y de las tensiones y de las contradicciones que nos definen. Así es. Bueno, Marta, artesana, conductora del programa, también ya la parte final, nos gustaría también tus conclusiones, qué te dejó haber sido parte de esto y haber investigado, a lo mejor historias que tú ya sabías, pero que las capturaste ahora en otra dimensión. Por supuesto, lo que tú acabas de decir es como la clave para mí, cómo haber todo este imaginario, uno tiene cómo plasmarlo en una figura, en una figura de losa policromada que es tan tradicional, es como un gusto. Yo me siento que me di un tremendo gusto para poder hacer, por ejemplo, el diablo, son desafíos técnicos, hacer la carroza del diablo, como una propuesta artística puede llegar a generar esta historia. Bueno, además destacar el haber yo participado como actriz, porque yo no soy actriz, yo soy una artesana. También el haber conocido todo este mundo, que es lo que es hacer el cine, digámoslo así, cómo se manejan los tiempos, el tema técnico. También yo agradezco esta oportunidad de haber compartido con la gente de Pellegrín, porque si bien yo los conocí así, algunos de manera muy superficial, fue una convivencia bien bonita. Los relatos que ellos hacen como personas, no como personajes, digo yo, como personas, porque son sus historias reales, es bastante bonito. Ver como la sencillez de la vida del campo puede reflejar la vivencia de muchas personas, de gente del campo de todo Chile, quizás. Esa humildad, esa simpleza, y también es veraz, es algo que es verdadero, no es algo inventado, es algo que se siente, yo creo, en la pantalla. Para mí fue muy reconfortante poder compartir con ellos, más que una actuación. Yo siento que fue como reinterpretar lo que uno hace, es ir recopilando estas historias y plasmarlas en greda en el fondo. Siento que eso fue como mi mirada desde artesana. Perfecto, bueno, yo le agradezco a ambos que hayan participado en el programa, así que muchas gracias por haber estado en Frecuencia Oculta y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Bien, así hemos tenido la participación de Marta Contreras, artesana y conductora del programa Mitos y Leyendas de Peñaflor, y el guionista Fernando Garrido, quien ha hecho parte también de la investigación, quienes nos han acompañado justamente en esta edición del programa Frecuencia Oculta para recorrer un poco más acerca de los mitos, las leyendas de este lugar, que además se repiten en cada campo en nuestro país. Les agradecemos como siempre la sintonía al programa, a ustedes que nos escuchan en Radio Ilusión de Yayay, en Radio Bahía de Diego Almagro, en Chilena FM desde San Antonio, y también a nuestra fanpage de Frecuencia Oculta en Facebook. Muchas gracias por la sintonía, será hasta la próxima semana. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, Radio Ilusión de Yayay y Bahía de Diego de Almagro, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook Frecuencia Oculta.